Pueden ver aquí la diapositiva. Pueden ver aquí la diapositiva. Sí, hijo. Ujú. Los Sí, demás, ¿sí? sí, 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 Listo, está bien. entonces vamos a seguir aquí con lo que es la complementación de la historia de Rusia durante la Edad Media. Mientras Europa estaba pasando pues por cuestiones de guerra de la Edad Media, Rusia se estaba comenzando a transformar en nación. ¿Por qué? Porque es que en el mundo oriental, o sea, en la Europa oriental y en la visión de los eslavos, ese concepto de Edad Media nunca existió. Prácticamente porque es que el imperio ruso no se iba a desfragmentar hasta después de la Revolución Rusa entre 1917 y 1921, todo con el proceso de la Revolución Rusa. De aquí en la Edad Media, pues todos estos santos y todos estos héroes que considera la historia rusa se estaban tratando de librar de dos cuestiones muy grandes. Por un lado era el azotamiento de los mongoles y por el otro lado pues eran también por parte de los teutones que hoy en día pues que eran prácticamente los caballeros del Papa en Alemania. Aquí también se comenzó a expandir mucho fue la iconografía ortodoxa, donde aquí podemos ver una imagen de la Virgen María del siglo XII con el niño Jesús, las cuales estas imágenes representativas se comenzó a expandir por todo el imperio ruso, aunque pues para en esta época era conocido prácticamente como lo dijimos en un inicio, como el Rus de Moscovia que estaba en Tver y también estaba en Moscú. Y por otro lado también estaban en Novgorod. Entonces toda esta iconografía va a representar lo que va a ser la ortodoxia eslava, la ortodoxia rusa, pero a su vez es lo que va a dar también la conformación ideológica y religiosa de lo que va a ser la creación del imperio ruso. La representación de la Virgen María era más que todo por la cuestión del niño Jesús, de cómo el niño Jesús fue una iconografía por la cual se comenzó a expandir por toda Europa a partir del 472 después de Cristo, después de que Constantino, el fundador del imperio bizantino, legalizara el cristianismo durante la batalla de Milvio cuando él vio una cruz en el cielo y después de que él viera esa cruz, pues él ganó la batalla. Y ahí pues él se bautizó a los 50 años prácticamente. Y eso pues también connotó mucho a que los rusos comenzaran a adoptar todas estas cuestiones de la iglesia, o sea, de también de adorar a Jesús, a la Virgen María, pero la diferencia de los ortodoxos con los católicos es que los ortodoxos no pueden adorar. ¿Todos me escuchan bien? Yo sí. Vale. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, Sí, yo también, sí, sí. papi. Listo, Sí. entonces aquí ya vamos a pasar a lo que es la creación de Moscú en 1283 y el Principado de Moscovia. Este, de aquí ya para durante la Edad Media también vamos a ver todo este ideal de los caballeros, de los santos y de los príncipes, donde Rusia pues prácticamente en su mayoría era o sea, eran aldeas, pero estas aldeas lo que más impactaban eran sus iglesias. Estas iglesias prácticamente eran de cúpulas doradas y también pues de cómo la gente estaba muy ligada a la religión. Entonces, para ellos una de las mayores humillaciones y es que eran que los mongoles pues tuvieran el poder durante todo este periodo de la Rus de Moscovia. Pero a diferencia de otras conquistas, los mongoles no les dieron, o sea, no les vio problema como que ellos adoraran pues a su dios.
los mongoles decían, desde que a nosotros nos paguen impuestos, ustedes pueden creer en la religión que ustedes quieran y ustedes pueden adorar a quien ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es pagarnos impuestos a nosotros y a cambio nosotros le damos defensa. O sea, y a cambio nosotros los defendemos. Y si no, pues dejamos en ruinas todo este imperio. Pues ellos ya habían acabado los mongoles con el imperio persa, ya habían acabado con el imperio chino y por poco y acaban con el imperio japonés, y no fue gracias a un tifón que pues arruinó toda la armada naval en el Japón, a los cuales los japoneses llamaron a ese tifón kamikaze, que significa en japonés viento divino. Entonces, pues aquí dice lo siguiente. Moscú aparece por primera vez en fuentes escritas en el año 1147 como una pequeña fortaleza, que aquí pues va a ser también la fundación de Moscú, que fue lo que hablamos ahorita. Al parecer fue Daniel, príncipe de Moscú, que se le considera como de 1280 a 1303 y nieto de Alejandro Nevsky, quien consolidó el pequeño territorio a lo largo del río Moscova. Su hijo Yuri Danilovich amplió su posesión, pero su poder se vio limitado por el ascenso del príncipe de Tver. Aquí es donde va a comenzar a ver esas rivalidades entre Moscú y el principado de Tver. Miguel Yarolavich al trono de Vladimir en 1305. A partir de ese momento, Moscú y Tver se encerzaron en amargas disputas por el trono. Mejor dicho, aquí todas estas peleas entre reyes también eran muy constantes en muchos imperios. Era prácticamente ver como o sea, un episodio de Game of Thrones o del sultán donde donde el hermano mataba al que iba pues a la descendencia a la corona, o muchas veces donde los hijos mataban al papá y los propios hijos se ponían a disputarse por el poder del imperio, que desembocaron en la ejecución inspirada por Moscú de Miguel de Ver en 1318. Con el tiempo se transformó en un santo especialmente reverenciado en Moscú. La mayoría de príncipes pues iban a ser canonizados durante la Edad Media, con excepción de algunos príncipes que más adelante pues lo veremos en otras conferencias, como lo fue el caso de Iván el Terrible. Aquí también ya podemos ver una expansión de lo que va a ser la conformación del Imperio Ruso, que va a ser prácticamente con los límites aquí al norte de la isla de Nueva Zembla, aquí con Finlandia y también aquí con los límites con el Báltico y hacia el sur de aquí con Asia Central y parte de Rusia. Entonces aquí pues ya va, esta parte ya también va a comenzar a conectar con la Siberia, que hoy en día pues serían las repúblicas de Saja, que es la provincia actualmente más grande de Rusia, y también ya también tirando un poco hacia la República de Krasnokar, hacia el lejano oriente ruso. Aquí podemos apreciar la bandera de Moscú, donde podemos ver la imagen de la iconografía de Jesucristo en Nazaret, con la cruz que representa también, en este caso, no el cristianismo, sino la ortodoxia cristiana, y también con las estrellas, que cada estrella pues representa prácticamente una capital, pero que en sí todas estaban unidas dentro de esta república. De aquí pues le va a descender también Iván I de Rusia, que va a ser del año 1325 al año 1341 después de Cristo. Iván I de Rusia fue el encargado de expulsar a los mongoles tras los abusos pues que los mongoles tenían contra los rusos, que fue en la batalla de Kulikov, que fue la batalla decisiva con la cual se iba a definir si los mongoles seguían expandiéndose por Rusia y hacia Europa, o si los rusos comenzaban a frenar el ataque de los mongoles. Entonces la decisión de la Horda de Oro fue contra los rusos, que estaba al mando de este rey, que fue Dmitri Donskoy, que también está canonizado, contra el líder mongol, pero este era mongol túrquico. Entonces, prácticamente que se llamaba Mamay, porque es que unos son los mongoles, como les decía en un principio, otros son los mongoles túrquicos y otros son los mongoles prácticamente cumanos. Entonces van a haber varios tipos de mongoles.
De aquí esta batalla, pues también se hizo este homenaje, como lo podemos ver aquí en el centro en honor a la batalla de Kulikovo, que fue cuando los rusos se separaron y se independizaron totalmente los mongoles. O sea, ellos dijeron nosotros ya no los queremos ver más de acá y nosotros no queremos seguir pagando impuestos, aunque pues los mongoles también, ellos en Rusia ya habían construido varias colonias, como lo fue el caso de la actual ciudad de Kazán, ya que Kazán como Sochi fueron construidas por mongoles. Entonces aquí también podemos ver una pintura de los mongoles contra los rusos. Y aquí podemos ver cómo los rusos están ganando la batalla. Y aquí pues podemos ver también estos medios morenitos, serían los mongoles. Y los blancos pues serían los eslavos, que en este caso serían los rusos. De aquí pues hubo una cifra prácticamente de más de 25.000 personas fallecidas en esta batalla, pero fue una batalla que sería decisoria para el reino de Moscovia. Entonces, en conclusiones, en esta segunda parte de la historia de Rusia se da a conocer la creación de Moscú. Em, Haciendo dar cuenta que no fue el primer establecimiento en el Imperio Ruso, ya que como lo hablé en la conferencia pasada, la primera creación para que se conformara el Imperio Ruso fue prácticamente Kiev, y Kiev hoy en día es la actual capital de Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De aquí, pues, inicialmente los eslavos comenzaron para conformar el imperio ruso fue en Ucrania, no fue como tal en Rusia. Y de aquí pues van a trasladar la capital de lo que inicialmente era Kiev y Novgorod la van a trasladar luego a Moscú, haciendo dar cuenta que no fue el primer establecimiento en el imperio ruso. El hostigamiento constante de los mongoles para que los rusos tuvieran que pagar un impuesto a cambio de su protección llevó a las ciudades rivales a aliarse. Y también los moscovitas no solo tuvieron que enfrentar a contra los mongoles, sino contra también las constantes invasiones de los teutones, que actualmente pues serían los alemanes. Aquí tienen preguntas. ¿Tienen preguntas, chicos? Pues ya pueden activar los micrófonos. ¿Tienen preguntas? No, Pedro, no. Muy bien, entonces, para pues seguir, ¿sí? Ah, esperé Sí, que me sigue escribieron siendo al chat. conferencia. Todo muy claro, muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí ya entramos pues a ver todo lo que fue toda la conformación de Rusia, porque es que Rusia no es solo una Rusia eslava, sino que también hay una Rusia multiétnica y que actualmente lo podemos entender como una Rusia mongola, que se estableció en la provincia de Sarai, pero también también es una Rusia tártara. Asimismo, también es una Rusia búlgara, es una Rusia ucraniana, es una Rusia de todas las mezclas, y es algo irónico porque hoy en día las tensiones mundiales están entre los rusos y los ucranianos, sabiendo que son de las mismas razas, pero ya en la actualidad pues son por cuestiones geopolíticas. Y también, pues aquí también pudimos entender lo que fue la creación de Moscú en 1283 y también lo que eran los tártaros, como podemos ver acá la construcción en esta nación que se llama Uzbekistán, que todas estas construcciones son de la Edad Media, pero son sumamente hermosas, que uno pues prácticamente o mucha gente no conoce, pero si uno se va de turista, estos templos tienen mucha historia porque fue cuando los mongoles gobernaron, y no solo durante la Horda Dorada, sino también podemos ver el caso de Genghis Khan y asimismo también el caso de Ogoday Khan, Subotai, Tamerlán, muchos líderes mongoles que también tuvieron en cierta parte el control de los rusos. Pero también es importante saber de cómo lo dijimos ahorita, cómo los rusos se trataron de librar de los mongoles con la batalla de Kulikovo, que eso pues llevó
a la independencia total del reino de no, o sea, de los reinos de Novgorod, de Moscovia, pero que asimismo también iba a ser prácticamente en esta Moscovia, la fundación de Moscú, lo que pasaría a la capital de Kiev y de Novgorod hacia Pter y hacia Moscú, lo que esto llevó también a peleas constantes entre los reyes por saber quién iba a establecer dónde se iba a establecer la capital, si en Pter o Moscú, y también para saber quién iba a obtener este poder. De aquí a esto, si tienen preguntas me la pueden hacer, donde aquí está pues prácticamente también todo lo que es la construcción eslava y también todo lo que ya se habló sobre el santo Alexander Nevsky, que fue el patrono de la Iglesia Ortodoxa y que fue canonizado como uno de los mayores líderes y también uno de los mayores héroes de la historia rusa, ya que libró a Rusia de los teutones, que eran los caballeros sacros que provenían de Alemania, pero que estaban bajo el mandato del papado. Entonces, si tienen preguntas, tranquilos, me las pueden hacer. No, entonces listo, vale. Entonces, de aquí a esto, pues también, pues, para los que quieran hacer donaciones opcionales para seguir con mis charlas y con mis cátedras, también lo pueden hacer en Bancolombia a la mano. Este es mi número de cuenta corriente para que así pueda seguir expandiendo más mis conferencias, no solo de Rusia, sino también que hago conferencias de historia y también de cuestiones sociales, por ejemplo del bullying, hago de muchas temáticas, no necesariamente de historia, pero para eso estoy también, para que estas conferencias pues se suban a YouTube y también a Facebook para que la gente pues se pueda instruir más de todos estos tipos de historia. Y si alguien quiere saber la historia de algún país, me la pueden hacer y yo con mucho gusto se la haré. Prácticamente pues esto sería todo por hoy. Bueno, hijo, muchísimas gracias, muy Bueno, amable. papi, que Va- descanse. Muchísimas gracias. Muy interesante todo. Dios le Vale, pague, papi. Gracias. Chao. Muchas gracias, Pedrito. vale, muchísimas gracias a ustedes por haber asistido y a este maravilloso público. Ustedes también son esenciales para estas conferencias y ojalá que a futuro más personas se unieran. Y muchísimas gracias por haber asistido. Gracias, gracias. Que estén bien. Amén. Vale.